Bendiciones, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre es grato poder reunirnos con ustedes en este día que hizo el Señor para bendecirnos. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque en medio de todas estas situaciones, el Señor nos ha mantenido de pie porque tiene un propósito con cada uno. Quiero invitarte para que te unas conmigo en oración, para que podamos colocar este momento de predicación de la palabra de Dios delante de Él, para pedirle que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores, que quite toda pereza por escuchar la palabra de Dios y que hoy podamos nosotros mantenernos hasta el final y que podamos compartir la buena nueva del Evangelio. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por protegernos y por cuidarnos. Estamos dolidos porque hemos despedido a muchos amigos, a muchos familiares. Estamos dolidos porque todavía la tierra gime. Estamos dolidos, Señor, porque vemos nuestro comportamiento que no es el más adecuado. Estamos dolidos, Señor, porque no miramos a ti, sino que buscamos las soluciones en donde no las hay. Estamos dolidos, Señor, porque la iglesia, Padre mío, no se hace activa y presente. Pero hoy, delante de ti estamos, Jesús. Delante de ti estamos y oramos en tu nombre, Señor, clamando a los cielos para que en este día tu gracia se derrame. Para que, como dice tu palabra, Señor, tú sanes la tierra. Para que tu misericordia sea tan abundante como las aguas del mar. Señor, bendícenos en este día. Y permite, Señor, que nuestro oído se incline a tu verdad. Que hoy podamos, Señor, encontrarnos contigo. Tú eres la verdad, Jesucristo. Tú eres la palabra viva y activa de Dios, que se hizo hombre para venirnos a mostrar el camino de regreso al cielo. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables, que el Espíritu Santo sea guiándonos en esta hora y que tu verdad, Señor, ilumine delante de nuestro entendimiento y que podamos tener nosotros hoy la disposición, la capacidad y la determinación de poder ajustar nuestra vida a lo que tú quieres. En tus manos nos colocamos, Jesús, y te pedimos que obres en cada uno, Señor, de mis hermanos. Bendice sus necesidades. Protégelos en medio del peligro de muerte. Guárdalos, Señor, bajo tus alas. Señor, líbranos de la saeta del día y de la pestilencia de la noche. Aquí estamos, Señor, delante de ti, en un mismo espíritu, para adorarte y, Señor, para decirte perdona nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti. En tus manos colocamos este momento y gracias te damos, amado Señor Jesucristo, porque en tu nombre nosotros oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado transitando por un tema que lleva por título La Última Semana. Y hemos escogido este tema a raíz de las situaciones que estamos viviendo. He visto una iglesia con falta de entendimiento. Si no hay entendimiento, nosotros simplemente tenemos una religión. Y una religión no es más que hacer lo que nosotros vemos que otros hacen sin realmente tener sentido. Dios a nosotros nos ha dado entendimiento y capacidad de comprensión para que podamos buscar conocerle y de esa manera seguirle y de esa forma anhelar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que a ti te han dicho muchas veces que Dios tiene un plan con cada uno. El asunto es que tú puedas llegar a entender y comprender cuál es ese plan. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Miren al hombre. ¿Sabes? Y es un pasaje en donde nosotros podemos ver que hay algo reinante en medio de la raza humana,
en medio de la humanidad, en medio del mundo. Y es que estamos confundidos. Si Dios, hecho hombre, les habló, les enseñó, le mostró su poder, su gracia y su benignidad y no lo reconocieron, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar que nosotros estemos haciendo? Por eso quiero que vayas conmigo al verdadero testimonio, al testimonio de la palabra de Dios. Y leamos qué dice. Te invito para que abras tu Biblia en el capítulo 19 del Evangelio según Juan. Y vamos a leer los 6 primeros versículos. Vamos a detenernos en esta parte. Juan capítulo 19, versículo 1 al 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Amados, esta es la palabra de Dios y esto es lo que dice. ¿Sabes? Tal vez nosotros hubiésemos podido pensar que los gentiles, que aquellas personas que no conocían de Dios, que no entendían de Dios, que no sabían de Dios, hubiesen tomado esta determinación. Pero fueron las autoridades religiosas del pueblo de Dios, del pueblo señalado por Dios, los que tomaron esta decisión. Y yo creo que en medio de esto hay una verdad que quiere brillar para nosotros. El problema que tenemos es que a veces creemos nosotros ser superiores a lo que Dios ha determinado y nos cerramos completamente. En lugar de poder clamar y pedir que el Señor nos dé revelación, hubiera sido tan hermoso poder ver a todos estos alguaciles, a todos este pueblo judío y ver también a los sacerdotes orando para que el Señor les abriera el entendimiento y poder comprender quién era aquel. Porque lo que nosotros estamos viendo aquí es una gran confusión. Por un lado vemos a los soldados tratando mal a una persona, no sabiendo quién era aquel, no sabían quién era. Entonces entretejieron la corona de espina para burlarse, porque decían que era el rey de los judíos. Y no sabían que estaban delante del rey de todo el universo. Y lo abofeteaban. A veces nosotros también abofeteamos a Dios con nuestro comportamiento. No creas que esto ha pasado. Creo que hoy está más activo que nunca nuestra rebeldía. ¿Sabes qué es lo curioso? Que aún los sacerdotes que sabían y entendían la palabra de Dios no estaban siquiera sintonizados con ella. Como hoy pasa. Nosotros decimos que sabemos mucho, pero dejamos realmente por fuera lo más importante. Lo más curioso era que Pilato estaba apelando a favor de Jesús. Y no solamente eso, sino que lo que estaba diciendo él era como si estuviera siendo guiado por un libreto que él no sabía que tenía dentro de él. ¿Sabes? Yo quiero mostrarte una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, en los versículos 27 y 28.
Libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 27 y 28, dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que está diciendo es que todo lo que estaba sucediendo ya Dios había determinado que fuera de esa manera. ¿Sabes? Y a veces nosotros no creemos que Dios tenga una incidencia tan profunda en nosotros. Ahora, mira lo que dijo Pilato: he aquí al hombre. ¿Sabes? Él no leía las Sagradas Escrituras. Él no conocía lo que Dios le había legado al pueblo judío. Pero sin darse cuenta, estaba citando una cita que se encuentra en el libro del profeta Zacarías. ¿Quieres escucharla? Zacarías capítulo 6. Mira bien. Zacarías capítulo 6. Y miremos hacia el versículo 12. Y dice lo siguiente: y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, he aquí el hombre, dice, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. ¿Sabes? Es interesante que nosotros podamos estar viendo lo que está aconteciendo en este momento, en este lugar. ¿Sabes? El Señor puede hablar a través de las piedras. El Señor puede hacer cualquier cosa que Él desee, porque Dios es Dios. Y puede, digamos, incurrir en cualquier corazón y aún colocar sus propias frases para que nosotros las digamos. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo Caifás. Dijo, es necesario que muera uno por el pueblo, que todo el pueblo muera por ese uno. ¿Sabes? Y era lo que Dios había predeterminado. Ahora, lo que yo quiero es que nosotros nos focalicemos en algo. Nos focalicemos en lo que dijo Pilato. He aquí el hombre. ¿Sabes? Realmente hacia dónde nosotros estamos viendo. Porque cuando Dios determinó esta estampa, cuando Dios determinó esta acción, cuando Dios determinó esta situación, esta fotografía, este retrato para nosotros, realmente nos estaba diciendo, tienen que mirar al modelo que yo he determinado. Tienen que mirar al diseño de hombre que yo quiero que ustedes sean. Y no solamente que estemos viendo como aquellos estaban viendo, a un pobrecito, a un lunático, a un miserable, a un fuera de contexto, a un fuera de lugar. Muchas veces nosotros no estamos mirando hacia donde debemos mirar. Muchas veces nosotros no estamos dando lo que nosotros debemos dar porque simplemente no estamos mirando al modelo que tenemos que mirar. Tal vez a ti te han enseñado una religión. Y la religión es que tú vayas a un lugar a escuchar a una persona que predicó, a una señora o a un hombre, a quien sea, y simplemente con eso piensas que ya lo hiciste todo. Y que con tal de tal vez recordar 3 o 4 versículos te sientes el cristiano más feliz del mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Yo quiero que tú entiendas hoy que el Señor quiere que nosotros crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto representado en Jesucristo. Que cuando lo estaban presentando, he aquí al hombre, tal vez nosotros estamos mirando las miserias físicas, pero lo que Dios quiere es que nosotros miremos lo que había dentro de ese hombre y que podamos medirlo con nuestro comportamiento egoísta, con nuestro comportamiento hipócrita, con nuestro comportamiento bajo y ruin, porque eso es lo que somos. Si nosotros no entendemos eso, entonces no vamos a cambiar. Entonces tú te vas a sentir cómodo y te vas a sentir plácido simplemente teniendo un libro bajo el brazo, yendo a un lugar, escuchando tantas cosas, cantando 3 canciones y tu vida sigue siendo miserable. Estaba delante del pueblo de Dios. Lo habían esperado siglos. Tanto así que todavía hay un grupo que todavía lo está esperando, que no han creído. ¿Me estás comprendiendo? Ahora,
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Nos está mostrando un modelo, nos está mostrando un diseño, nos está mostrando la verdadera condición que debe tener un hombre sobre esta tierra. No es cualquier condición, no es lo que tú creas, no es lo que tú pienses. Tu vida tiene que tener un propósito. El propósito que Dios tiene contigo es que tú seas semejante a su Hijo. Que tu comportamiento sea semejante. Tal vez tú me vas a decir, pero pastor, eso es imposible porque ese es Dios. Es que es imposible para que Dios lo haga en ti. Pero tú tienes que desearlo. Libre albedrío. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Realmente qué es lo que tú quieres cuando vas a una iglesia? ¿Tener comida en tu casa? Bueno, estarás apuntando al Dios de tu estómago. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Una pareja al lado? Ah, bueno, estás apuntando a tener sexualidad. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Dinero? Ah, bueno, quieres tener poder. A eso es lo que estás apuntando. La palabra de Dios dice otra cosa. Y creo que ahí es donde tenemos que nosotros acentuarnos. No es lo que tú creas, no es lo que tú piensas, no es lo que yo piense, es lo que Dios ha determinado. Y creo que la pregunta que en este momento, en este día, en este lugar, está flotando en el ambiente, es poder preguntarnos cómo debe realmente ser el comportamiento de quienes dicen haber conocido a Dios. Estas personas decían haber conocido a Dios y su comportamiento era confuso. Ahora, yo quiero que tú mires al mundo, lo que hoy está pasando. Hoy hay más confusión que nunca. Hoy la gente anda muy confundida. Hoy los hombres que se les dio supuestamente la orden de que predicaran la palabra, ahora son políticos. Ahora quieren cambiar a los países y el mundo de la política. Yo no te estoy diciendo que tú no seas partidario de una u otra cosa. Lo que tenemos que ser nosotros es responsables de obedecer al diseño que Dios ha trazado. Y por eso es que la tierra está tan atrasada. Por eso es que nosotros nos engreímos de los descubrimientos y nos damos cuenta al tiempo que los descubrimientos se han terminado, convirtiéndose en cosas que están en contra de nosotros mismos. ¿Sabes? Hoy lo que más reina es la confusión. Hoy estamos confundidos. Hoy nosotros celebramos milagros aun cuando nos vayamos para el infierno. Hoy nos ponemos alegres porque se sanó un enfermo que resulta que después el enfermo seguirá pecando y será terrible y simplemente se fue el enfermo. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Si nosotros no vemos a Jesucristo, estamos fallando en donde hemos colocado nuestra mirada. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos comportarnos si hemos visto al hombre? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento si hemos visto a Jesús a la cara? Bueno, yo te tengo hoy 7 ítems aquí especiales que están en la palabra de Dios mirando a lo que Él hizo. Porque yo no puedo mirar a otro modelo. Miramos al modelo de lo que Dios ha determinado. Y en primer lugar, me doy cuenta de que el Señor Jesucristo amaba al Padre por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que lo amaba por encima de su propia integridad, lo amaba por encima de su propia vida. Estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa que él pudiera tener con tal de poder complacer a su Padre. ¿Tú te acuerdas de aquellas tentaciones que tuvo en el desierto? Bueno, una de ellas era más o menos así, como que te doy todos los reinos, te doy todos los tronos si tú a mí me adorares. ¿Sabes? Le estaban presentando como un camino fácil para que pudiera conquistar el mundo. A veces nosotros queremos conquistar el mundo a nuestra manera y no a la manera de Dios. El Señor le dijo simplemente, al Señor tu Dios adorarás y no importa lo que tú me estés ofreciendo. A veces nosotros estamos vendiendo nuestra fe por un plato de lenteja todavía. Y sin embargo seguimos hablando mal de Esaú. Yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos entender hasta dónde verdaderamente amamos a Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Él? ¿Cómo lo sientes? Porque el amor de Dios se tiene que transmitir. Y yo estoy viendo que realmente el mundo no se convence de lo que nosotros somos porque no hay amor en nosotros. No el amor ese que tú conoces, es el amor de Dios en nosotros. Ese amor dispuesto y sacrificial. ¿Sabes?
A veces yo me he encontrado con personas que en medio de sus labores, sus trabajos, en medio de su comunidad, no dicen qué tipo de creencia tienen. A veces tienen como una serie de, ¿cómo sería? No sé, no quieren realmente pronunciarse públicamente con lo que son. Y entonces se convierten como en creyentes secretos, como aquel Nicodemo y, ¿te acuerdas? Y José de Arimatea. Bueno, es increíble lo que pasó. Dios tiene unas paradojas increíbles. Los que andaban con Jesús salieron corriendo y los que estaban escondidos dieron la cara. Y Dios quiere que nosotros mostremos, dando la cara, que somos verdaderamente cristianos. ¿Y cómo se puede ver que tú amas a Dios? Simplemente tus actos tienen que honrar a Dios. ¿Qué clase de actos tienes tú? ¿Cuáles son tus actos diarios? Eso lo tienes que mirar tú. Sabes, a veces a nosotros no nos gusta, ¿qué te digo? Poder examinarnos. Y la palabra dice que tenemos que examinarnos si estamos en la fe. No quiere decir que tú creas todo, sino que tu fe esté dando un fruto adecuado. Y el principal fruto adecuado de tu fe es tu comportamiento. Por eso Jesús se comportaba como se comportaba. He ahí el hombre, ¿te comportas igual? Él se lo estaba diciendo a ellos ese día. He aquí el hombre. ¿Cómo son ustedes? Yo creo que no eran hombres en ese momento. Eran simplemente unos seres vengativos, rencorosos, llenos de miseria. El mundo no ha cambiado. Lee la historia y te darás cuenta que todos seguimos iguales. Estamos todos allí, enclavados en ese mismo día. La humanidad estaba emplazada en ese mismo día, en ese mismo momento. Seguimos iguales. Por eso lo primero que tienes que revisar es si realmente tú amas a Dios por encima de cualquier cosa. O de pronto amas más tu familia, o a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, o tu trabajo, o tu profesión. ¿Qué es lo que realmente amas más? Porque si amas algo diferente por encima del Señor Todopoderoso, estás fallando. Simplemente estás haciendo las cosas de manera equivocada. En segundo lugar, busca la sabiduría de Dios. Hoy nosotros, ¿sabes? A nosotros nos gustan que nos den las cosas más caras. A ese pueblo le gustaban las cosas más caras. Por eso mira el resultado de ese día. Estaban asesinando a Dios. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Oíste que fue dicho, pero yo te digo. ¿Sabes? Nosotros siempre nos apegamos a lo que dice alguien. Sí. Nos gusta que nos digan y nos llenamos y entonces terminamos tomando las opiniones de los otros como si fueran nuestras. No sabemos de dónde vinieron, pero nos unimos a ellas. Nos parecen buenas, nos parecen célebres, nos parecen increíbles. Y por eso andamos desviados, tomando decisiones completamente equivocadas. Nos hemos convertido en imitadores. Imitamos al uno, imitamos al otro, deseamos lo que el otro hace. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos clonándonos. ¿Sabes? Todos tenemos casi que el mismo comportamiento. Si uno hace una cosa, hace el otro. Pero la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos buscar la sabiduría de lo alto. No la terrenal, la celestial, la que viene del Padre. Y la única manera en que tú puedes lograrlo es cuando verdaderamente tú te postras en oración. He conocido, óyeme bien, tal vez de pronto estás pensando, el pastor está muy molesto. No. Es que la verdad tiene que dolerte para que te haga libre. He conocido personas que oran, pero siempre oran por lo mismo. Guarda a mis hijos, guarda esto, guarda lo otro, guárdame a mí. Es como un repertorio de lo mismo. Pero no buscamos la verdad. Señor, ¿cuál es la verdad que yo debo aplicar en mi vida? ¿Para qué tú me creaste? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Señor, yo sé que tú me hiciste por algo, no porque ese día estabas desocupado y dijiste, voy a hacerte. No. Hay un propósito para mí. Yo debo buscar ese propósito en oración, clamando y pidiendo y suplicando en dónde encajo dentro de este mundo. ¿Qué es lo que me toca hacer por este mundo? Y no esperar que el mundo haga las cosas por mí. Hoy nosotros queremos disfrutar del mundo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por este lugar de habitación? Lo estamos destruyendo. Y lo estamos destruyendo porque nosotros no buscamos la sabiduría de Dios.
Todo lo queremos hacer en nuestra propia sabiduría y nuestra propia sabiduría es limitada, es pequeña, es mínima. Dios quiere que nosotros busquemos en oración esa sabiduría, que podamos hacer de este libro, de la palabra de Dios, digamos, la operación de escrutinio más grande. Como decía el salmista, que se deleite uno en la palabra de Dios, que pueda deleitarse. Nosotros necesitamos deleitarnos. En medio de tal confusión, en medio de estos tiempos tan difíciles, necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios, porque en ella hay verdad de nuestra existencia y de nuestro futuro. Y no te lo digo como un religioso, hermano. Yo no soy religioso. Yo sigo a Cristo. Y sigo a Cristo porque Cristo es la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra edificante. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de Dios deleitándonos en Él para poder tomar las decisiones guiados por Dios, por sus principios. Allí estaban violando los principios. Los mandamientos nos decían que tienes que amar a tu prójimo, tienes que guardar a tu prójimo. Y aquí estaban asesinando a Dios. No nos interesa si es prójimo o no es prójimo. A veces nosotros nos contentamos con tener solo para nosotros y no miramos al otro. No lo veo como mi prójimo, como aquella persona que Dios coloca delante de mí para poder hacer algo. Tienes que aprender a buscar justamente la sabiduría de Dios para que puedas vivir conforme su diseño, no el tuyo. El nuestro es egoísta, es pedante, desagradable. Estamos llenos de egos, inflados. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y ahí encontrarás que la sabiduría de Dios que tiene que decir que tú tienes que ser manso y humilde. Así de sencillo. En tercer lugar, lo que he visto en Cristo es que Él buscaba estar lleno del Espíritu de Dios. Nosotros, si seguimos a Cristo, tenemos que buscar estar lleno del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos cambia, es el Espíritu de Dios el que nos transforma, es el Espíritu de Dios el que nos hace andar en los planes de Dios, es el Espíritu de Dios que da testimonio que yo soy hijo de Dios. Por eso es que tú te encuentras mucha gente cristiana llorando por muchas cosas, porque no saben el valor que ellos tienen delante de Dios. Es necesario que nosotros clamemos, pidamos, insistamos y busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que podamos desarrollar ese fruto del Espíritu: amor, gozo, fe, paciencia, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Hay eso en ti? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos revisemos. Que podamos entender que a lo mejor yo no tengo todos esos dones, pero esa es mi posibilidad para que cuando busque a Dios en oración, poder pedirle que desarrolle esos atributos para poder cumplir con lo que Él quiere. ¿Me estás comprendiendo? Si nosotros seguimos a Cristo, esto tiene que ser un ejercicio real, no un ejercicio supuesto, no un ejercicio subjetivo en la mente. No, yo soy cristiano. Es más, he oído a muchos que dicen que ser cristiano es difícil. ¿Podrá el Señor pedirte algo que tú no puedas hacer? Sería injusto. Por eso te ha dado el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo puedas lograr aquellas cosas que humanamente nosotros por nuestros medios no podemos nosotros obtener. Por eso tenemos que pedir ser llenos del Espíritu, para que nosotros podamos dominar esta naturaleza carnal. Por eso es que hay muchos cristianos que dicen ser cristianos carnales, todavía andan en el mismo asunto. Están viviendo en dos reglas: en las reglas de las tinieblas y en las reglas de la luz. En eso nos caminamos y caminamos. Por eso es que la iglesia fracasa al final. Por eso una gran apostasía. Lee la Biblia, lee el libro de Apocalipsis. El Señor tiene que venir a corregir el asunto y decir: está bueno, no más. ¿Sabes? Estamos agotando la paciencia de Dios. Y yo creo que tú tienes que entender que tú necesitas dar esos frutos. Que tienes que vencer tu carnalidad que todavía está viva. De pronto nosotros creemos que, no sé qué creemos, que con una oración basta. Dentro de ti todavía está el lobo. Dentro de ti está el lobo que te quiere roer, que te quiere morder, que te quiere acabar. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder alimentar lo espiritual, para que lo espiritual pueda aplacar lo carnal que hay en nosotros.
Jesús hacía lo mismo. ¿O tú no lo crees? Él vino a dar testimonio de todo a todos nosotros, entiéndelo. Y dice la palabra que Él pasó por todas nuestras situaciones, porque si no hubiese sido un fiasco. Hubiese sido, ¿qué te digo?, una mentira de Dios. Y Dios no es mentiroso. Él tuvo que venir en la misma condición que nosotros tenemos, pero sin pecado. Y se llenó del Espíritu, en el poder del Espíritu, para poder cumplir todas las obras y todos los señalamientos que el Padre, en su bendita bondad, le estaba indicando. Lo que el Señor me dice, el recorrido de Cristo, es que Él quiere hacer lo mismo con cada uno de los habitantes de esta tierra. Entiéndelo. Nosotros estamos aquí siendo filtrados. Habrá algunos que lo harán. Otros de pronto, no sé, se quedarán simplemente en una mague, en una religión, en un pequeño algo. Esos son los que asesinan a Cristo. Esos son los que asesinan al Señor todavía. Por eso tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Permite que Dios te examine, que examine tu corazón. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, le pedimos: oh Señor, mira en mí, Señor, que no haya ningún tipo de afrenta, de maldad, de codicia, de avaricia, de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Estamos buscando que el ojo de Dios comience a escarbar dentro de nosotros, que el Espíritu pueda mostrarnos en dónde estamos fallando, que nos redarguya de pecado. En cuarto lugar, ¿sabes cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos caminando como Cristo? Ama a tu prójimo. Amas a tu prójimo. Bueno, Jesús amaba a su prójimo más que al mismo. Tanto así que allí enmudeció delante de toda la muchedumbre. Estaba muriendo por ellos. Iba a ser crucificado por ellos. ¿Sabes? De pronto alguno de nosotros hubiese podido levantar la voz y hubiera dicho: yo estoy dando la vida por ustedes y ustedes me... Él no. Dice de que como oveja enmudeció cuando fue llevado al matadero. ¿Sabes? Uno tiene que amar al prójimo por encima de las condiciones y los comportamientos que nuestro prójimo tiene. Acuérdate la parábola que él contó. Había una persona en una desgracia y pasó el sacerdote, y el sacerdote estaba muy ocupado. Pasó el levita y pasó el pastor, pero el pastor estaba muy preocupado en predicar. Pero llegó una persona común y corriente y lo vio y lo levantó y lo ayudó y lo auxilió. Eso se llama amor al prójimo. ¿Cuántas veces tú lo haces? En estos momentos de pandemia, en estos momentos que muchas personas están pasando hambre, necesidad, de pronto tú me dices: lo que pasa, pastor, es que yo no tengo. No, es que no te estoy pidiendo que tengas. Comparte lo que tienes. Es que de eso se trata. Porque si comienzas a esperar tiempos ideales, nunca vas a hacer nada. No vas a encontrar el tiempo ideal. Vas a tratar de darte lo que te sobra, y ese es el problema que nosotros tenemos. Sencillamente porque tú no amas a tu prójimo. Tú de pronto saludas a las personas que van a la iglesia, pero ¿cuánto verdaderamente lo amas? El amor se muestra en actos, en acciones solidarias. Dios quiere que nosotros seamos solidarios uno con otro, que el más fuerte ayude al más débil. ¿Me estás entendiendo? Que el que sabe más enseñe al que sabe menos. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos un ejercicio práctico de nuestras creencias. Por eso tenemos que amar a nuestro prójimo. Y cuando me dice que tengo que amar a mi prójimo, me está diciendo que tengo que aprender a corregir en amor. ¿Sabes? Te vas a encontrar con muchas personas, con muchas debilidades, con muchas situaciones, pero a veces nosotros este dedo índice lo tenemos muy largo para señalar. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a señalar a las personas las cosas malas que tienen, las personas se van a poner en guardia y te van a odiar. Pero cuando tú amas a tu prójimo, tú te acercas con amor y te acuerdas de donde Dios te ha sacado. Y entonces con ese amor tú comienzas a buscar y a decirle cómo debe corregir las cosas. Que hay un Dios que lo ama, que hay una manera diferente de hacer las cosas. Y eso lo hace cuando hay amor. Si no hay, no te interesa. No te importa, porque no es tu hijo o porque no es parte de tu línea consanguínea, porque no se congrega
en tu iglesia porque es homosexual, o porque la persona es prostituta, o porque aquel es drogadicto, o porque el otro es narcotraficante. No te interesa eso. Y aunque no te guste, esos son tu prójimo. Por eso tenemos que amar, ¿me entiendes? Tienes que aprender a entender que el amor está por encima de, que el amor no está buscando méritos, porque si Dios estuviera buscando méritos, tú y yo estaríamos descalificados. No calificaríamos. Nosotros calificamos porque el amor de Dios es grande, no porque nosotros seamos buenos. Que no se te olvide. Y necesitamos que ese amor de Dios esté en nosotros para que nosotros procuremos el bien común. En quinto lugar, tienes que aprender a perdonar y a pedir perdón. Es sencillo, en medio de una sociedad tan imperfecta como la que estamos, es perfectamente posible que alguien a ti te trate mal, que haga algo en contra tuya. Pero la pregunta es, ¿qué es? O digamos, ¿qué de beneficioso está en que yo comience a guardar ese odio? Porque mira que aquí, en lo que acabamos de leer, en ese capítulo 19, lo que estamos viendo que son expresiones de odio. Estaban mal, terribles. Ahora, lo que te digo, lo paradójico, o yo no sé cómo tú lo mires, a veces el Señor tiene un sentido del humor tremendo para mostrarnos las cosas. Se supone que esos sacerdotes tenían que enseñar y habían enseñado que debía amarse ese pueblo unos a los otros. Y acuérdate que Jesús no era extranjero, era parte de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Es sencillo. Cuando tú comienzas a acumular cosas en tu corazón, el amor no aparece. Y aparece el odio, la venganza, la destrucción, la malignidad, el mal deseo. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Te vas a encontrar con muchas personas y es una carga muy difícil, con muchas personas que te pueden afectar negativamente. Y es una carga muy difícil y es una tontería que tú comiences a cargar eso. Cuando tú tienes que procurar es comprender de dónde vienen las cosas. A veces las cosas vienen como el Señor las dijo. No saben lo que hacen. No saben, no les da para otra cosa distinta. Aquello para ellos en ese momento era su verdad, era su salida, su solución. Lo vieron de manera natural porque esa es la naturaleza que está en la gente. Pero si tú eres cristiano, esa naturaleza no debe estar en ti. Debes aprender a comprender. Debes aprender, oye, comprender no quiere decir justificar. De pronto tú estás pensando que tienes que justificar lo malo. No, lo malo es malo. Pero para poder perdonar tienes que comprender. Y entonces llegar a la conclusión que es mejor perdonar porque te estás quitando cargas de encima y simplemente por no perdonar muchas veces no vas a cambiar la conducta y la actitud de la persona. Pero ella te convierte a ella, igualito, idéntico, no hay diferencia. El otro odia, tú también. ¿Me estás comprendiendo? Entonces yo creo que cuando miramos a Cristo tenemos que ver qué es lo que estamos viendo. Un hombre muriendo en una cruz. Así como nos los pintan, flaquito, costilludo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Hacia dónde estoy colocando mis ojos? Porque eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, que seas racional, que comprendas. Que mirar a Cristo no simplemente es verlo y ya. Su naturaleza, su comportamiento, es el modelo perfecto, el diseño perfecto para que nosotros lo sigamos. Por eso tienes que aprender a reconocer tus errores. ¿Sabes? En materia del perdón a veces nosotros miramos al que nos agrede, pero no nos acordamos cuando nosotros hacemos ciertas cosas que también pueden hacer reaccionar a una persona. Se puede sentir herida, ofendida por lo que tú hayas dicho. Cuando nosotros sabemos perdonar, también sabemos pedir perdón. ¿Sabes? Porque entendemos nuestra condición y Cristo quiere que tú entiendas esa condición. En sexto lugar, Jesús tenía dominio propio. Ahí está. He aquí el hombre. Impasible. Sabía que tenía un padre que lo resguardaba. Sabía que no podía desgarrarse en locuras a tratar de aferrarse a su vida.
y simplemente contender contra toda aquella muchedumbre y aún contra el que tenía al lado. Él estaba allí, dominado por el poder del Espíritu. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Estamos en el lado contrario, dominados por el poder de las emociones. Las emociones nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Nos convierten en homicidas muchas veces. A veces tus palabras son más hirientes que si tú dieras un golpe con tu mano. Si nosotros seguimos a Cristo y tenemos la mirada en Jesús, tenemos que tener dominio propio, tenemos que responder a cada situación, no de acuerdo a cómo la gente obra y actúa, sino como un hijo de Dios. Pero para eso tienes que estar lleno del Espíritu de Dios, para que tengas el dominio propio, que es la capacidad de poder controlar tus emociones sin que te conviertas en un robot, sin que te conviertas en una pared. Vas a sentir, te van a doler cosas, pero tú vas a estar equilibrado en la respuesta que Dios quiere que tú des. Y Dios quiere que tú seas esa persona, esa clase de persona que pueda tener el equilibrio y mantener el equilibrio emocional, pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, porque tú no puedes reaccionar conforme a lo que digan, sino conforme a la verdad de Dios que te está formando, cambiando y transformando. ¿Me estás comprendiendo? Por eso es que decimos que ser cristiano es difícil, es imposible. No hay imposible para aquel que camina de la mano de Dios. Dios quiere que tú sepas que Él es real. Y la única forma, la única manera en que no puede quedar ningún tipo de dudas en que es real y verdadero en tu vida, es que veas los cambios que solo Dios puede hacer en ti. Dominio propio es hermoso. Por eso tenemos que aprender que cada situación es una prueba. Cada situación en esta tierra es una prueba. ¿Me estás comprendiendo? Para el pobre, su pobreza es una prueba. Para el chico homosexual o la niña lesbiana, su debilidad es una prueba que tienen que superar. Para el rico, su riqueza es una prueba. Lo que tú estás viviendo es una prueba. ¿Sabes? Dios está procurando que tú entiendas que hay cosas que están afectándote. Pero el asunto no es que te afecten, sino cómo tú reaccionas ante esa afectación. ¿Cuáles son las actitudes que tú desarrollas ante esa afectación? ¿Estás comprendiendo? Mira a Jesús. ¿Te acuerdas en aquel momento cuando multiplicó panes y peces y más de 5,000 comieron y todos felices y después lo comenzaron a buscar por lo que querían hacerlo rey? ¿Qué hubieras hecho tú? Tú querías llenar la tierra del Evangelio. Oye, qué chévere que el pueblo me hiciera rey y podía hacer las cosas más fáciles. Hasta me hubiera ahorrado la crucifixión y todo eso. En aquel momento. Pero lo que pasa era que ellos querían que él reaccionara a lo que ellos querían. ¿Me estás comprendiendo? Hoy no ha cambiado. Es lo mismo. Nosotros queremos que Cristo reaccione como nosotros queremos. Esa es la falta de nuestro dominio propio. Por eso es que nos encantan esas predicaciones de prosperidad. Que Dios me va a regalar millones. ¿Qué vas a hacer con millones? ¿Eso te va a cambiar la vida? ¿Vas a ser más feliz? Es lo que tú crees. Es lo que la gente cree, lo que la gente piensa. Y acuérdate que cuando tú piensas como el mundo piensa, te conviertes en enemigo de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu para poder reaccionar conveniente y adecuadamente en cada situación y entender que la vida aquí es una prueba. Una prueba ambulante somos. El séptimo ítem que te puedo hoy mostrar que he visto en Cristo es que necesitamos obedecer a Dios. Cristo obedeció a Dios. Estaba ahí por obediencia, no por escogencia. Entiéndelo. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la escogencia nuestra. Y a veces nosotros escogemos lo que a nosotros nos gusta. Yo he conocido personas que han querido servirle a Dios y ellos ya
hipotéticamente han pensado que tienen la habilidad y la calidad para poder estar predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero de pronto le dijeron que tuviera que hacer el aseo del lugar donde se reúnen. Y ya la cosa cambia porque yo no soy aseador, yo soy predicador. Y el otro dice que es profeta y el otro dice tal cosa. Y simplemente estamos diciendo muchas cosas que de pronto ni somos eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra y que seamos obedientes a su señalamiento. ¿Cuál es el señalamiento que Dios te hace? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados no solamente para conocer y para escuchar, sino que tenemos que estar preparados para obedecer, porque muchas veces, en la gran mayoría de las veces, hay cosas que tenemos que hacer y no nos gustan. Por eso se llama obedecer. Es que nosotros no obedecemos porque las cosas sean chéveres. A veces podemos hacerlo, como dice la palabra, en amargura de espíritu. Pero lo que se trata es que esto tiene que generar confianza. Siempre será mejor a la manera de Dios. Aun cuando tú no lo entiendas, aun cuando tú no lo comprendas. Eso se llama confianza. El Señor te ordena y te dice que tienes que hacer algo y tú debes tener un corazón dispuesto para poder hacerlo, porque cuando tú entiendas o creas que aquello te parece difícil, para Dios no hay nada imposible. Por eso, si queremos mostrar a Cristo, he ahí el hombre, yo tengo que mirar que fue obediente hasta lo sumo, hasta el final. Por eso Dios le dio un nombre, que es sobre todo un nombre, para que toda, oye bien, rodilla en los cielos y en la tierra se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La obediencia te lleva a condiciones excepcionales y maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Tal vez de pronto andamos nosotros más en desobediencia que en obediencia, por eso las cosas están como están. Porque hemos querido, todos tenemos una visión, todos hay una visión, esta visión, el otro. El asunto es que cada uno tiene una visión completamente distinta. Esto es como, no sé, como, ¿qué le digo? Como un rompecabezas, no sabemos por dónde armar el asunto. Y la verdadera verdad verdadera está en lo que el Señor ha dicho. Ni una palabra más, ni una palabra menos, ni una tilde menos, ni una tilde más. Es la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo. ¿A qué estás mirando? ¿A qué estás mirando tú? ¿A quién? ¿Realmente estás viendo a Jesús en las propiedades de Cristo o simplemente estás viendo tus conveniencias? Es lo que te conviene. Un milagro. Sí, Dios hace milagros. Pero Él quiere que tú te enfoques en lo más importante para ti. Tienes que conocerlo y entender que tú debes cambiar tu vida. Es necesario que cambie tu vida. Si cambia tu vida, cambia tu mundo. Y si cambia tu mundo, le vas a cambiar el mundo a mucha gente. Pero mientras tú no cambies, no cambia tu mundo. Entonces no puedes tratar de cambiar a los demás cuando tú no has cambiado. Para concluir, miremos a Jesucristo para imitarlo. ¿Sabes qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, así como soy imitador de Cristo. ¿Y sabes qué me gusta de Pablo? Que Pablo había estado completamente equivocado, que había estado completamente desenfocado, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, se enfocó en Jesús hasta el final, y entonces pudo decir esto: mírenme a mí, imítenme, porque yo imito a Cristo. Qué bueno que tú le digas a tus hijos que te miren a ti, para que puedan copiarte a ti, porque tú eres un imitador de Cristo. Ese debe ser nuestro esfuerzo como cristianos. Él es el modelo perfecto. El Señor determinó este guión allí en ese lugar, ese parlamento en ese lugar, en esas personas, pensando en el mensaje para toda la humanidad. Así no nos guste, así no les guste a los demás que crean en otra cosa. Allí estaba mostrando el Señor su poder y su dominio, su gracia y su bendición en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que nosotros atender. Por eso, mi hermano, Cristo es la medida de nuestro crecimiento. No puede ser tu sobrino, tu primo, tu tío, tu abuelo. Es Cristo. Hoy los chicos se quieren parecer al futbolista más famoso. O se quieren parecer los chicos a los cantantes de moda. Y nosotros los viejos de pronto nos queremos parecer a un prócer de la historia, a un presidente, somos como a un político, a un filósofo, a un pastor.
Estás equivocado. Tienes que buscar parecerte a Jesucristo. Así te parezca extraño. Así te parezca demasiado elevado. Bueno, ese es el plan de Dios. Miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe. No para mirarlo, ¡ay, qué lindo! Es para imitarlo. Esa es la condición y la prerrogativa que Dios te manda. Y Él tiene la autoridad para hacerlo. Por una sencilla razón. El mundo está cansado de tanta gente que habla. El mundo está cansado de tanta gente que dice. El mundo quiere ver gente cambiada y transformada. Por eso, el conocimiento de Cristo ha llegado hasta nosotros después de más de 2000 años. Su conducta ha traspasado el tiempo, las fronteras, las barreras idiomáticas, y ya ha llegado hasta nosotros por una sencilla razón. Él tenía una vida transformada. La vida transformada que Dios quiere que nosotros tengamos. Y lo que dice la palabra de Dios, el mundo anhela que se muestren los hijos de Dios. Está deseoso que puedan mostrarse gente cambiada y transformada para la gloria de su nombre. Por eso, mi hermano, te dejo esta reflexión para ti. Tú decides. Yo he cumplido con mi propósito que me ha puesto el Señor. Ves y predícales y diles la verdad. Y esta es la verdad. Tú decides si la acatas o sigues en lo mismo. Permíteme que ore por ti, permíteme que ore por todos ustedes, mis hermanos. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad, por tu mensaje, por tu palabra clara, directa, diáfana, que ha llenado nuestro corazón. Te pido que bendigas a toda persona, Señor, que tenga contacto con tu palabra, con este mensaje, Señor. Que nuestras mentes se puedan abrir, que nuestros ojos espirituales se abran para poder enfocarnos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él no es una religión, Él es el modelo de hombre, de ser humano que nosotros debemos ser. Padre, ayúdanos. Señor, esfuérzanos. Señor, darnos lucidez. Quita toda vaguedad de nuestra mente. Quita, Señor, las cosas vanas que están en nuestra mente, preocupados por buscar las cosas que no son, en lugar de buscar aquello que es verdadero y real. No nos quedaremos en este mundo. Tenemos que buscar trascender a la gracia de Cristo. Por eso te pedimos, Señor, que coloques en nosotros ese criterio, esa autoridad y ese deseo y ese anhelo de mirarte a ti, Jesús. En tus manos coloco a mis hermanos y que en este momento tan apremiante de esta pandemia, Señor, tu mano se extienda. Que tú seas protegiendo a los tuyos. Señor, haz milagros en esos hospitales, que esas personas en medio del temor de perder sus vidas puedan reconocerte como Señor y Salvador. Pero que si salen de allí puedan entender que sus vidas tienen que ser transformadas. Señor, bendice a mis hermanos y provéele conforme sus necesidades a través de tu gracia, amado Jesús. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y los coloco en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo jamás nos falte. Que el Señor te bendiga y te multiplique grandemente. Esta serie la hemos comenzado a montar en YouTube. Allí aparece como Alfonso Nicolás de Caro Rivera, para que tú puedas accesar y puedas verla más tranquilamente y puedas asociar una predicación con la siguiente. Amado, le pido al Señor que nos permita vernos en una semana. Te amo con todo mi corazón y deseo que el Señor te bendiga, que Cristo te guarde. Amén, amén y bendición.